buenas, ¿qué tal estáis? Pues nada, estamos aquí en un nuevo vídeo y como habéis podido ver en el título nos hemos venido de museo de nuevo. Hemos venido a ver unos poquitos de coches de museo y como ya habéis visto que tenemos un poco una serie de visitando museos, el cual hemos estado en Stuttgart, hemos estado en Berlín y ya hemos visto alguno que otro y hoy tocaba la ciudad de Bruselas. Hoy tocaba la ciudad de Bruselas y cómo no, teníamos que visitar algunos de los museos que hay aquí de coches, evidentemente, en la ciudad de Bruselas. Así que nada, nos hemos venido hoy aquí al Auto World, que es un museo bastante grande que hay aquí en Bruselas de coches. Y nada, vamos a ver lo que nos encontramos aquí dentro. Espero que os guste, como ya sabéis, darle un buen like y suscribiros si os gusta este tipo de vídeos. Y nada, vamos para adentro a ver lo que nos encontramos. Una vez a la puerta nos encontramos este Mustang vinilado con la bandera Prime nada más entrar. Y justamente cuando entramos esta gran infraestructura para albergar todos estos coches. Podíamos llegar a encontrar coches y motos de más de hace 50 años, uno de los primeros Teslas eléctricos que salió al mercado, el famoso Ferrari japonés junto al lado del Ferrari original o incluso coches que yo no sabía ni que existían. Bueno, pues estamos aquí dentro ya, como veis, que ya hemos entrado y la verdad que hay un poquito de todo, desde coches más antiguos, como veis aquí atrás, hasta una sección que hay que han puesto en 2 meses de DS, o sea, de Citroën DS de la época, ya que como aquí en Bruselas se habla francés también y le tiran más por la parte de Francia, ya sabéis que Peugeot y Citroën pues son muy franceses, son fabricados en Francia. Entonces allá atrás tenemos una zona de DS de Citroën que ha venido solamente para 2 meses, o sea que ahora después pasaremos por allí para que la veáis. He visto también Ferrari, Seat de arriba, Audi, o sea que hay de todo. Así que nada, vamos a ver lo que vamos encontrando. Bueno, pues para empezar tenemos un Renault AX, y sí, habéis oído bien, un Renault AX y no Citroën AX. Este automóvil, producido por la marca francesa entre 1908 y 1914, fue un vehículo de gran serie, económico y fiable, diseñado para las masas y utilizado como taxi en la ciudad de París, el cual tenía un motor de 1000 centímetros cúbicos y desarrollaba unos maravillosos 8 caballos. Una vez estando aquí, no podía creer cuántos millones de euros había dentro de esta infraestructura y cuánto dinero costaría mantener todos y cada uno de estos coches. Continuamos dando una vuelta y nos encontramos con diferentes marcas como Opel, Citroën, Audi o incluso alguna que otra marca americana. Pasando desapercibido, encontré este Renault 5 Automatic del año 1983, el cual, aunque pasaba desapercibido porque al fin y al cabo era un Renault 5 normal, no me pude creer lo que vi cuando me acerqué al marcador del cuentakilómetros, y es que tenía nada más y nada menos que 12 kilómetros, exactamente los kilómetros con los que salió de fábrica. Después de hacerse tan famosa esta unidad, ya que la han vuelto a sacar, la verdad que encontrar una unidad como esta en estos tiempos es algo casi imposible. Bueno, pues como ya habéis visto, hemos estado dando una vueltecita y viendo algunos coches más antiguos de los que hay. Y ahora quiero hacer una aclaración de algo que me he encontrado que tienen aquí y es la primera vez que lo he visto, nunca lo había visto antes en persona. Y es un Tesla Roadster, es el primer modelo que Tesla sacó. Y la verdad que nunca lo había visto antes y es la primera vez que lo estoy viendo. Y claro, te fijas y dices tú, se parece mucho a un Lotus Elise. Ya he estado informándome y es que no se parece a un Lotus Elise, es que estaba formado en la base del Lotus Elise y le pusieron directamente una batería de litio para poder hacerlo coche eléctrico. La verdad que me gusta bastante la estética porque claro, es un Lotus, como quien dice, pero luego que yo ya sabéis que no soy muy partidario de los coches eléctricos, pero la verdad que la carrocería como tal y coche de diario para ir a comprar el pan, la verdad que me gusta bastante. Como podéis ver, la mayoría del chasis o gran parte de él está hecho en fibra de carbono, que es lo que le da. Y la verdad que el interior es magnífico. Que por cierto, no sé si lo veis, pero esta unidad no es una unidad cualquiera.
es la unidad 111 de 250. Seguimos avanzando y encontramos lo que para mí es la guinda del pastel de este museo. Teníamos una mini colección de Ferraris y aunque alguno que otro se camuflaba ya que no era un Ferrari original, pero para mí el Honda NSX es el Ferrari japonés. Teníamos en esta colección una extensa gama de Ferrari como podía ser el Ferrari Enzo, un Ferrari Testarossa, un Ferrari F50 o un Ferrari más antiguo como podía ser un Ferrari 250. Y entre todos ellos se camuflaba lo que venía siendo el famoso Honda NSX. Obviamente no podíamos dejar atrás este espectacular coche, el cual se encontraba impoluto. La verdad que me estoy encontrando bastante coche diferente de lo que normalmente me he encontrado en otros museos. Y es que la verdad que hay mucho coche diferente, antiguo, coches que a lo mejor no había visto antes o coches que ni sabía que existían básicamente. Como por ejemplo este que tengo aquí atrás, que es la primera vez que estoy viendo un Aztek. Es la primera vez que estoy viendo este modelo. Nunca lo había escuchado antes ni nunca lo había visto antes. O sea que... El coche de la marca Italdesign fue creado para conmemorar el 20 aniversario de esta marca, llamándolo Italdesign Aztek, el cual, con un diseño futurista y radical, incluye un motor de 5 cilindros turbo de Audi y tracción integral del Dacia Letta Integrale. Este coche fue diseñado como un prototipo de alta gama y solo se llegaron a construir 18 unidades. Y ahora, como podéis ver aquí atrás, vamos a entrar un poco en una zona en la que ya nos gusta más, el tema de la competición. Y como podéis ver, tenemos aquí cochecitos más interesantes, cochecitos de carreras, así que vamos a echarle un vistazo a ver qué es lo que nos encontramos. Y después de estar viendo algunos míticos coches de carrera, me encontré con esto. Una furgoneta Peugeot 806 preparada en 1995 para las 24 horas de Spa, las cuales no ganaron pero quedaron en muy buena posición, teniendo en cuenta que era un coche monovolumen que no estaba diseñado para las carreras. Entrando en una de las partes del museo las cuales a mí más me encanta, ya que son coches de antes de los años 90, encontramos este Renault 5 Turbo 2 y este Talbot Matra Morena, de mucho antes de los 90. La verdad que no me creo que en la época de 1970 se pudiese sacar en un V6 180 caballos, porque ya que en 1970 había coches como este, que no era la verdad una cosa impresionante, pero 180 caballos que hoy en día es prácticamente nada, porque cualquier coche puede traerte eso, pero en esa época con un V6 me parece algo bastante atrevido. Purchase your tracks today. Y si ya nos ponemos más aún, los americanos, como ya sabéis que son otro nivel, en el 65 sacaron este Corvette C2 de 430 caballos, V8, o sea, una barbaridad, una burrada. Y ya, terminando la visita a este museo, os voy a dejar con la espectacular exposición de Citroën modelo DS, el cual fue presentado en el Salón del Automóvil de París en 1955.
y el cual es otro submodelo de Citroën denominado DS, el cual este vehículo incorporó novedosas innovaciones en la suspensión hidroneumática que permitía variar la altura del coche y ofrecía un confort excepcional en esta época de 1955. Bueno, pues como veis ya hemos salido, estamos aquí fuera otra vez donde lo dejamos, donde comenzamos la visita. Como veis tenemos por allá atrás al fondo. Y nada, la verdad que ha estado bastante interesante, que ha habido bastantes cochecitos que no he visto antes, que eso es lo bueno de visitar diferentes museos, que nunca sabes lo que te puedes encontrar. Sí que hemos visto coches totalmente normales, como quien dice, que te lo puedes encontrar incluso en la calle, o sea que es lo normal. Pero sí que ha habido alguno otro bastante interesante que te quedas un poco, que ha sido lo que he grabado. Básicamente he grabado lo más interesante que yo creía, porque luego coches normales pues no iba a grabar, ya que es lo normal. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado, dadle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.